Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Everybody knows heartbreak, isolation. But we can lay our burdens down. Lay our burdens down. Bienvenidos un día más a otro programa de Protagonistas los Jóvenes, o todo o nada, en esta semana, ya sabéis, con el grupo del Hogar de la Madre, los jóvenes del Hogar de la Madre. Y como siempre, pues aquí estamos Beatriz, que soy yo, la que os hablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y conmigo se encuentra Gunter. ¿Qué tal estás, Gunter? Hola, muy bien, gracias. Blanca, ¿cómo estamos, Blanca? Muy bien. Javi, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y Nico, ¿qué tal, Nico? También muy bien, también muy bien. Fenomenal. Pues nada, les recordamos a nuestros oyentes que en estos episodios, en estos capítulos de Protagonistas los Jóvenes con el Hogar de la Madre, estamos adentrándonos un poco en la apologética católica. Estamos intentando dar razones de nuestra fe, intentar pues justificar la existencia de Dios y otra serie de cuestiones a la luz de la razón. Si quieren escuchar nuestros anteriores programas donde hemos hablado pues del concepto de Dios, del origen del universo, del origen del hombre, pueden hacerlo en la página web de Radio María, en los podcasts de Radio María. Ahí buscan los programas de Protagonistas los Jóvenes y los pueden encontrar. Y recordarles que también si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algo que no ha quedado claro o algo que quieren pues debatir con nosotros, pueden escribirnos a protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es, protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es, y estaríamos pues muy contentos de escucharles y de atender a sus sugerencias. Simplemente antes de empezar con este programa, nos unimos a la campaña que está haciendo Radio María en esta campaña de Navidad. Ya saben que Radio María se financia pues con las donaciones de tantos voluntarios generosos, ¿no? Y tanta gente generosa que nos escucha, y gracias a ellos podemos llevar pues la bendición de la Virgen y todo pues esto que hacemos a los demás. Así que escuchamos un mensaje que tiene que darnos el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, a todos nosotros. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Y nada, sin más, vamos a adentrarnos en este capítulo 3, en este nuevo capítulo en el que vamos a hablar de un tema que nos apasiona a muchos de los que estamos aquí, que es la explicación de Jesús como Dios, es decir, como el Mesías, como lo que él mismo se presentó. Vamos a partir de la base, que no vamos a explicar porque podríamos hacer otro programa de Jesús histórico, de si realmente Jesús como hombre existió, pero bueno, yo creo que está ampliamente demostrado y que todos nuestros oyentes creen en que Jesús existió y que está así. O sea, es importante saberlo, pero está más que reconocido. Hay muchísimos documentos donde se ve, aunque ciertamente hay que decir, y esto lo hablaremos, ¿no?, cuando hablemos de la resurrección, que no se ha encontrado nunca su cuerpo, ni siquiera hay registro de que los judíos lo buscasen. Y que es importante también decir de este Jesús histórico que su fecha de nacimiento coincide con la época en la que hablaban de la anunciación, de la llegada del Mesías, y de hecho pues hay más de 10 autoproclamaciones de Mesías en la época de Jesús. Pero ¿por qué nos vamos a adentrar en este tema? Bueno, porque
si al final queremos creer en Jesús, Él mismo es el que afirma, o sea, ¿de dónde viene esta idea de que Jesús es Dios? Pues que Él mismo lo dijo, ¿no? Dijo, yo soy, adjudicándose un nombre sagrado, un nombre que se lo había dicho Dios a Moisés, ¿no? Cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le digo a los israelitas? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamamos? ¿No? Con la importancia que le daba el pueblo judío al nombre, Él dice, yo soy. Y ese mismo yo soy, esa partícula es la que Él utiliza, Jesucristo utiliza para hablar de sí mismo, que es la mayor blasfemia que un judío podía hacer. Y de hecho es que, bueno, pues si fuéramos así como judíos ortodoxos, es que Jesucristo mismo mereció ser crucificado, ¿no? Y Él sabía que lo que estaba diciendo merecía la crucifixión. Y al afirmar que yo soy Dios, ¿qué está afirmando Jesús? Bueno, pues que tiene la misma naturaleza que Dios, porque es un mismo ser con Dios. Dice también, ¿no? Yo y el Padre somos uno, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también habla de que Él está libre de pecado y que es el único que puede perdonar pecados. Y esto es importante porque si a mí Javi o Blanca no me ofenden, pues yo puedo perdonarles. Pero lo que pasa entre Blanca y Gunther yo no puedo perdonarlo porque a mí ni me va ni me viene. El único que puede perdonarlo es alguien que esté pues dentro de ese conflicto, ¿no? Entonces, solo puede perdonar Dios porque es al único que le afectan y le ofenden todos los pecados, ¿no? Es lo único que puede hacer Dios. También dice, ¿no?, al afirmar que Él es Dios, que es el que nos va a salvar de la muerte, el que nos va a dar la vida, ¿no? Y por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Habla de que viene del cielo y que al cielo regresará, que Dios está vivo, está en el cielo y es inmortal, ¿no? Como ya hablábamos, Dios, si existe, tiene que ser inmortal y por lo tanto Jesús es inmortal. Y bueno, también con respecto a esto de los nombres, también es importante porque es lo que hacía Jesús, ¿no? Por ejemplo, con San Pedro le cambia el nombre, Simón, y le dice, a partir de ahora te llamarás Pedro. Y esto para un judío, de nuevo, era una blasfemia. De hecho, implicaba cambiar un nombre, implicaba la excomunión, porque estaba haciendo algo que solo le pertenecía a Dios, que era cambiar la identidad y la misión de una persona. Es lo que hace Dios con Abraham, por ejemplo, o con Sara, que era Sara y Sara. ¿Qué más? ¿Sabéis algún ejemplo más del Antiguo Testamento que cambien nombres? Jacob, ¿no? Ah, sí. Veis ahí un poquito verdes, con el Antiguo Testamento. Pero sí, pues eso es algo que implicaba excomunión y que también solo puede hacer Dios y Jesucristo lo está haciendo. Además, Él lo demuestra con sus milagros y con las resurrecciones. Solo Dios puede resucitar a un muerto y Jesucristo en la Biblia, ¿no?, en los Evangelios sale como resucita a muertos. Y una cosa muy curiosa es que Jesús, al afirmar que es Dios, lo hace de tal manera que se separa mucho de otros falsos profetas, ¿no? O por ejemplo, de un Buda o de Mahoma, ¿no? Él siempre atrae hacia él. Mientras que en otras religiones los grandes profetas lo que hacen es, bueno, pues tenéis que ser buenos, fijaos en lo que digo, pero no en lo que hago. Jesús no. Jesús dice, venid a mí, o dice, yo soy la luz del mundo. Es el único líder religioso que hace esto, porque es el único líder religioso que se proclama como Dios. Y bueno, pues todo esto es una cuestión crucial para nuestra fe, porque, como acabo de decir, ¿no?, es la base de la doctrina católica, que es la diferencia fundamental con el resto de las religiones, pero no solo con el resto de las religiones, sino que también es la diferencia de vivir un cristianismo real y tradicional, ¿no? No con estas ideas modernistas que ven a Jesús como, bueno, pues un hombre bueno, ¿no? Que Nico también en algún programa nos ha hablado de esto, con un hombre pacifista, con un hombre ideal, ¿no? Es el hombre perfecto, pues lo es, pero también es Dios y no podemos olvidarnos de esto porque diciendo que Jesús es Dios le estamos dando una autoridad a su persona, pero también a todas las cosas que dice que la tienen, ¿no? Y que por lo tanto no podemos decir que Jesús cuando dijo o hizo cosas se equivocó y no podemos elegir qué cosas creer o qué cosas seguir de lo que dijo o hizo Jesucristo, sino que yo tengo que aceptar sus mandatos y sus palabras y que Jesús tiene por lo tanto derecho absoluto sobre mi vida y tengo que obedecer todo lo que Él me dice porque Él no es un hombre más, sino que es mi Dios. Pero entonces, si Jesús lo ha dicho y todo esto está muy bien, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios es Dios? Pregunto. O que Jesús es Dios. Perdón, que Jesús es Dios. Eso es buena pregunta. Y a lo mejor no es que a la gente le cueste tanto creerlo, sino que no quieren aceptarlo o no quieren plantearse o pensar, parar a pensar eso, ¿no? Entonces... Eso es, pero también ciertamente hay que reconocer que es escandaloso, ¿no? Y que es difícil de comprender que en un hombre que se ha hecho un bebé, que ha necesitado de una madre, que ha necesitado comer, ¿no? Pues sea realmente Dios y que existan dos naturalezas en un hombre. Ciertamente es una cosa que supera nuestra razón, pero
hay argumentos para creerlo. Y vamos a intentar hablar un poquito de estos argumentos sin extenderme mucho. Pero bueno, lo primero es la confianza que Jesús generaba, ¿no? A lo largo de la historia, todas las personas que han ido profundizando, que han ido pues investigando la figura de Jesucristo, y está así reflejado y escrito, todos llegan a la conclusión de que Jesús era bueno, era sabio y por lo tanto era digno de confianza. Incluso gente que es no católica pues lo dice como un maestro espiritual, ¿no? Pero yo no puedo creer a una persona o digamos, decir que una persona es digna de confianza cuando su identidad no está clara, ¿no? O sea, si yo creo a una persona, también creo lo que dice esa persona. Y si es digno de confianza, entonces debo creer todas sus palabras, ¿no? Porque si no sería una persona loca, o una cosa esquizofrénica. Entonces, yo tengo que creer que es Dios porque lo creo a Él, aunque no lo entienda. Es un poco complicado, pero creo que este ejemplo va a ayudar. En Narnia, cuando Lucy pasa el armario y ve todo el mundo de Narnia y vuelve, se lo dice a sus hermanos y todos están como, esta niña se ha vuelto loca, ¿no? Y Peter, el hermano mayor, digamos, piensa que es una locura, ¿no? Y que cómo va a ser eso, cómo va a haber un mundo detrás de un armario, pero como sabe que su hermana es muy buena y que su hermana nunca miente y que es una persona digna de confianza, la cree y la sigue. Pues digamos, es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sabemos que que Jesucristo es bueno, que es una persona que dice cosas reales y buenas y por lo tanto merece mi confianza, así que voy a creer lo que él dice. ¿Se entiende, no? Y eso es lo mismo que ocurre en el Evangelio con los apóstoles. O sea, Jesús no les dice, yo soy Dios, seguidme, sino primero les dice, ven y verás, o sea, sígueme, ya está. Eso y no, digamos que no les plantea todo de antemano, sino que primero les enseña cómo es su vida y cómo es sus ejemplos, y luego les invita a que vaya a vivir con él. Y luego a partir de ahí ya van descubriéndole poco a poco. Y tardan años, ¿eh? Efectivamente. Muy, muy buen ejemplo. Otra de las razones por las que tenemos que creer esto es porque no hay alternativa. Es decir, estamos diciendo que Jesús existe, que Jesús lo dice, entonces hay solo 3 o 4 opciones, ¿no? Que sea real lo que él dice, que sea mentira y por lo tanto es un mentiroso, que lo que dice lo diga pero porque está loco y que sea un mito, es decir, que sea como algo ficticio, ¿no? Que no sea real y que los textos las personas que lo han escrito pues nos estén engañando. Si es mentira, habría que saber quién ha inventado esta mentira y por qué, y sobre todo, quién está dispuesto a morir por una mentira así y morir además de esa manera. Y no solo eso, sino que qué mentira, como podría ser esta, es capaz de dar una fuerza moral, de dar, de convertir, ¿no?, a la gente. Y dice mucho, creo que fue C.S. Lewis, no lo sé, que el cristianismo se extiende no por los filósofos y por las razones filosóficas, sino por la santidad de sus miembros, ¿no? Santo Tomás también dice, una de dos, o existe un milagro que nos explica que Jesús es Dios, o existe un milagro mayor, que es la conversión del mundo, la transformación moral, el desprendimiento de las cosas que tienen los santos por una mentira, ¿no? Entonces, pues habría que ver, ¿no?, qué clase de mentira va a convencer a tanta gente y cuándo se creó esta mentira, porque si yo, que he vivido con Gunther, empiezan a decir que Gunther es Dios, yo que soy testigo digo, oye, os estáis inventando esto. Sin embargo, no hay ningún registro de absolutamente nadie que diga que lo que están diciendo es mentira. La segunda cuestión sería que fuera un loco, pero también, de nuevo, esto contradice a los que dicen que es un hombre sabio y digno de confianza, ¿no? O sea, un hombre sabio no puede ser una persona lunática, ¿no? No puede hablar de una manera tan caritativa, tan creativa, no puede ir tan en contra de tantas cosas que estaban establecidas en el judaísmo si está loco, ¿no? Además que el Corán y el Talmud o tantos otros escritos científicos no hablarían de una persona loca. La personalidad de Jesús, que era una personalidad viva, luminosa, no coincidiría con un perfil de loco, ¿no? Otra de las teorías es que pues es un mito, que todos los textos son ficticios, pero de nuevo no hay nadie que haya negado esto, ¿no? Y si analizamos el estilo literario de todos estos textos, vemos que no es así, que son textos literarios que coinciden con una descripción tipo de un testigo, ¿no? De hecho, si realmente fuera una novela fantasiosa, sería la creación de ese tipo de novela mucho antes de lo que realmente fue, ¿no? Y sería como se han inventado el personaje más influyente del mundo, o sea, serían como, vamos, unos escritores impresionantes, ¿no? Además, hay 4 evangelios que hablan de lo mismo y hay una coherencia absoluta entre ellos. Las incoherencias son como tipo anecdóticas, por así decirlo, ¿no? Son las propias de un testimonio, digamos, por ejemplo, un testimonio policial, pues siempre hay discrepancias, que es precisamente lo que le da tanta credibilidad, porque si no pareciera que se han puesto de acuerdo para montar un mito. Eso sí que sería sospechoso. Bueno, y más incluso que los evangelios se escribían de memoria, o sea,
que por la tradición rabínica y de los maestros judíos lo que hacían es que los seguidores memorizaban las enseñanzas, es decir, que décadas más tarde de que muriese Jesús, los discípulos empezaron a poner por escrito lo que había ocurrido. Entonces, con más razón, si hay pequeñas discrepancias, vamos, precisamente es por eso, pero no por incoherencias en el discurso, sino porque son textos que se escribieron muchas décadas después y de memoria. Efectivamente, y de nuevo está la teoría de quién muere por un mito, ¿no? Y quién consigue hacer esa transformación que ha hecho el cristianismo por un mito. Y luego, bueno, pues últimamente ha habido una teoría que es que Jesús era un gurú, ¿no? Como un maestro espiritual que no hablaba de su divinidad como algo real, ¿no? Como no lo dice literalmente, sino que habla pues de esa teoría panteísta de que todos realmente somos Dios y que es todo como pues eso, pues esa ideología New Age, ¿no? Pero eso es imposible, o sea, este argumento es totalmente ahistórico y desarraigado, porque un judío de esa época no va a seguir una teoría de esa índole mística oriental, porque el judaísmo siempre ha sido una religión pública, ¿no? Él mismo dice, ha hablado abiertamente en las plazas, la religión judía y católica, ¿no? Habla de la iniciativa de Dios, de un Dios moralista que tiene voluntad, y todas estas religiones son todo lo contrario, ¿no? Es una religión que dice que es todo algo interior, que Dios es un Dios pasivo, que no entra en relación con nosotros, no existe el infierno, no es todo relativo, o sea que son como dos ideas totalmente contradictorias que Jesucristo nunca iba a poder, o sea, como no lo que dice con esa figura están totalmente en contraposición. Entonces, la conclusión, Jesús ha afirmado su divinidad y una de dos, o es real o es un mito. Ya hemos visto que no puede ser un mito, que no puede ser mentira, ¿no? Y no puede ser un loco porque todos esos argumentos se caen por sí mismos. Estas teorías tienen fallos que son inherentes a todas esas afirmaciones. Por lo tanto, solo nos queda entender que Jesús realmente es Dios. Y si fue Jesucristo cuando vivía, fue Dios, lo sigue siendo ahora, ¿no? Y sigue estando vivo, como bien ha dicho Gunther en el primer punto. Bueno, pues entonces después de entender esto, ¿no? Que es una preciosidad y cómo Jesús realmente tenía razón cuando ha afirmado su divinidad, ¿no? Y que si no nos convence más bien es por la incoherencia de la gente o el miedo que nos da aceptar o el orgullo que nos da aceptar todo esto, pues vamos a ver un poco qué es lo que dice el mundo, ¿no? De la mano de la sección de Nico. ¿De Dios o el mundo? Sí, pues en el programa de hoy voy a hablar, como ha comentado muy bien Bea, sobre dos libros un poco, bueno, bastante actuales. Uno es de una historiadora o periodista, bueno, o eso dice, que se llama Catherine Nixie, y el libro se llama Herejía. Y en el libro se comenta y se pone encima de la mesa la idea de que Jesús, pues, a veces era un poco violento, un poco arrogante, un poco charlatán, o lo que decía Bea anteriormente, que podía ser un gurú que nada más que inventaba cuentos o que intentaba manipular a la gente. Y claro, yo pensaba que, porque tampoco sé muy bien en qué escrito se basa esta mujer para decir esas cosas, pero me hacía pensar un poco la necesidad de la gente de hoy en día de negar a Jesucristo como hijo de Dios, ¿no? Porque luego también hay otro libro que bueno, esto es un ejemplo porque hay más libros, pero hay un hombre que se llama José Carlos González Hurtado, que tiene varios libros, pero hay uno que habla específicamente de esto y dice: la evidencia de que Jesús es Dios, un desafío intelectual y espiritual, así se llama el libro. Y el libro lo que hace es, pues, combinar un poco hipótesis históricas, científicas y arqueológicas, y con eso demuestra la existencia de que Jesús era quien realmente decía ser, ¿no? En plan que, porque luego también habla de las otras hipótesis que decía Bea o que veíamos en el libro anterior, que cuando se enfrentan a un examen serio, cuando llega la hora de la verdad, pues se caen, no tienen esa firmeza, ese lugar donde cimentarse, porque realmente no son coherentes, ¿no? Pero seguro que vende mucho mejor el primer libro. Sí, 100% que vende mucho mejor, pero por eso digo, porque la gente hoy en día como tiene esa necesidad de negar a Dios, ¿no? Y entonces yo realmente me preguntaba que si realmente Dios es que la gente piensa que Jesús no es Dios o que no quiere aceptarlo, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces, claro, tu escapatoria intelectual, perdón si te interrumpo ahora sí. No, está genial. Que la escapatoria lógica es, vale, no puedo decir que es Dios y al mismo tiempo tampoco me creo que sea un simple hombre, porque, bueno, pues porque hacía cosas que eran espectaculares. Entonces me quedo a medias y además lo creo. Beatriz lo decía antes y C.S. Lewis lo dirá también en sus palabras, dirá, a ver, no es intelectualmente aceptable
que decir que es un guía espiritual, porque o está loco o es Dios, porque una persona que dice yo soy la vida, comed mi carne, o sea, es un lunático. Ese tío está loco, decir venid a mí los que estáis cansados o agobiados, soy la luz del mundo, o sea, este tío estaba completamente loco, o realmente era Dios. Entonces quedarse a medias es intelectualmente inaceptable, pero porque es como intentar no indagar mucho en la situación. Entonces creo que es lo que le pasa a la gente, que se queda como No, medias claro. ¿Y qué significa ese quedarse a medias, no? Porque, vamos, eso, lo que estaba pensando, justo lo que decía Gunther, que la gente sabe que Dios fue una persona importante, pero ¿cómo de importante? Perdón, Jesús, perdón, sí. ¿Cómo de Dios es importante? muy importante. Sí, Dios sí. ¿Cómo de importante? No se atreven a aceptar que realmente fue Dios, pero yo creo que no es más por razón, porque yo creo que hay argumentos de sobra para entender que Jesús era realmente Dios. Y entonces pensaba, y yo no sé qué pensáis vosotros, pero no sé si será por falta de compromiso que la gente de hoy en día no quiere comprometerse. Lo vemos por desgracia en los matrimonios, ¿no? Ha caído tasa de bodas y todo eso, y luego el divorcio está por las nubes. O si no, miedo a cambiar, porque si tú aceptas que Jesucristo era Dios, tienes que aceptar lo que Él dice, y eso significa muchos cambios en tu vida, ¿no? Claro, yo creo que aceptar, o sea, si Jesús es Dios, o si decimos que Dios existe, eso necesariamente tiene que implicar un cambio en tu vida. Claro. ¿No? Como que no te puedes quedar sin más diciendo, hay alguien que ha creado el mundo, lo ha dispuesto de una manera, ha creado al hombre y le ha creado con unas reglas. Ha muerto por mí. Ha muerto por mí, y eso, y tú sigues con tu vida tal cual, ¿no? Entonces muchas veces También, yo creo que la negación es por no querer, o por no querer cambiar nuestra vida acorde a eso. También que no está de moda, o sea, y al final es una pena, pero somos como muy gregarios y entonces como ir en contra de lo que todo el mundo, ¿no?, parece que está de moda o lo socialmente aceptado también nos cuesta. Es como una cuestión también de miedo a fracasar o ser distintos, nuestro propio orgullo, ¿no? Y también yo creo que una cosa importante, y esto nos toca, ¿no?, es nuestra falta de coherencia y nuestra falta de testimonio, ¿no? Entonces muchas veces, pues desgraciadamente, los pecados de los miembros de la Iglesia son como muchas razones para que no sigan a la Iglesia. Pero sí, justo hay dos cosas como esenciales, yo creo que aparte de la gracia, evidentemente, que es fundamental para poder conocer a Jesucristo, ¿no? Y lo dicen así los autores, ¿no? La honestidad intelectual, es decir, que yo realmente sea honesto y llegue a esos razonamientos, pero también una honestidad moral, ¿no? Que es un poco lo que vosotros habláis, que afectivamente esté dispuesta y moralmente esté dispuesta a ese cambio de vida, a ese dejarme perder el control un poco, ¿no? Y sí, abrazar algo que es como misterioso, que es sobrenatural, que me excede. Tengo un amigo mío, no voy a decir su nombre, aunque le honraría, ¿no? Pero me acuerdo que el momento en el que él se convirtió, él estaba viviendo con su novia, y él, claro, se convirtió y le planteó a su novia, mira, además que fue una conversación muy bonita, pero bueno, no voy a entrar demasiado en eso. Entonces le planteó a su novia, pues, oye, mira, es que esto no puede seguir así, y ella prefiere dejarle. Entonces se muestra claramente las dos posiciones, ¿no? El uno que está dispuesto a entregar su vida a la verdad, cueste lo que cueste, y la otra que, en cambio, pues gracias no, a prefería... Dios encontró a otra chica monísima, están casados y son padres de un niño, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, sí, creo que se muestra claramente. Fulton Sheen también decía, no me digas por qué no crees, dime para qué no crees. O sea, como, no me pongas argumentos supuestos, ¿no? Como esta mujer que empieza a montarse un mito de que Jesús es no sé qué y que es un arrogante. Mira, dime exactamente cuál es el pecado en tu vida que no quieres dejar. Eso es lo que decía Fulton Sheen, el obispo. Sí, justamente eso, que ¿para qué no crees? Yo creo que hoy en día el mundo está gobernado por el placer, ¿no? Entonces, ¿por qué no creo? ¿Para qué no creo? Para el placer, es lo que no creo. Entonces, porque claro, hoy en día, pues, estos movimientos que están de vender que no, si para ser un hombre tienes que ser así, así, así y tal, y luego te dicen, pues no, si tú haces esto, pues puedes estar con esta chica, con la otra, y eso realmente no es ser un hombre, ¿no? En plan, cuando los hombres nos dejamos llevar por el placer, pues como que esa hombría se cae, y claro, eso se refleja mucho en tu modo de vida y en cómo te acercas a Dios, cómo no. Y en cambio proliferan muchas espiritualidades, porque el hombre tiene necesidad de una espiritualidad, entonces se van a unas espiritualidades orientales que, oh sorpresa, no implican que cambies de vida, solo tienes que hacer unos, no sé, ritmos, no sé, masajes y respiraciones, y con eso ya tengo una conexión con Dios. Pero la diferencia con el cristianismo es que no afecta a tu vida, y entonces claro, pues te deja igual. No hay pecado.
Muy bien, pues nada, qué interesante. Muchas gracias a todos por vuestra aportación. La verdad que sí, qué tema tan bonito y que nos toca tan de primera mano. Y vamos a escuchar ahora una canción, ¿verdad, Blanca? ¿Qué canción nos toca ahora? Bueno, pues una muy escuchada y conocida hoy en día, que es la de Tú, el único rey de tuyo. Qué bonita, que vamos a hacer un momento de alabanza en el estudio. Pues nada, la escuchamos, claro que sí. El único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios. Que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres tú, el único rey que tiene que reinar, tú el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Qué bonito, pues ojalá realmente sea en nuestras vidas y en general en el mundo el único rey, el Señor. Así nos iría todo mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la de Gunther. La voz de la verdad.
Bueno, pues en esta sección voy a explicar, evidentemente, lo hemos anunciado ya un poco, ¿no?, la doctrina cierta que nos plantea la Iglesia, y voy a basarme sobre todo en un libro que a mí me encanta, que se llama The Case for Christ, o sea, el caso de Cristo, ¿no?, que es de un autor estadounidense, Brian Petrie, que hemos mencionado en otros programas, aunque ciertamente este hombre no dice nada, digamos, que sea nuevo, ¿no? O sea, también todos los apologetas han intentado explicar la divinidad de Jesucristo. De hecho, el propósito principal de todos los evangelios es demostrar que Jesucristo es Dios. Porque que era un hombre y que era un hombre excepcional, pues bien, tampoco nos aportaba nada, pero el propósito precisamente de los evangelios es mostrar a Cristo como Dios. Es como el libro del Hombre Eterno de Chesterton, que también habla de esto. Es muy Sí. interesante. Efectivamente, que como digo, el libro que os voy a presentar pues va a recoger distintos argumentos. Bueno, argumentos, y como ya lo que me toca ya no solo son los argumentos, sino además dar lo que dicen las Escrituras, pues también me centraré sobre todo en eso. La doctrina opuesta a la divinidad de Jesucristo se conoce como arrianismo. Bueno, tiene sus particularidades el arrianismo, pero básicamente el arrianismo sostiene que Jesucristo no es Dios, sino que es una especie de ángel o un ser intermedio entre Dios y los hombres. O sea, sí, Que algo es un así. poco también lo que creen los testigos de Jehová, ¿no? Que... Son los testigos de Jehová precisamente son arrianos, y de hecho el arrianismo es la herejía que más daño y, digamos, la que más ha proliferado. Incluso podemos decir que hoy en día se encuentra vigente en toda la historia de la Iglesia. Entonces es una doctrina de la que hay que estar muy precavidos porque es muy, muy fácil entrar en ella. De hecho, hubo un momento que la mayoría, lo decían los autores, que la mayoría de obispos de la Iglesia Católica eran arrianos. Exacto, y ahí es donde entra San Atanasio, que nuevamente sostuvo la divinidad de Jesucristo. Entonces, y de hecho, los argumentos de los arrianos, o sea, si uno lee la Biblia y pone juntas una serie de citas, uno puede llegar a decir, madre mía, si Cristo mismo decía que era menos que el Padre, ¿no? Entonces, vamos a primero dar un poco sus argumentos y después pues las citas bíblicas que sostienen efectivamente la divinidad de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, hay momentos en los que Cristo obedece al Padre, dice yo obedezco al Padre. Luego además, curiosamente, Cristo en ningún momento dice explícitamente que es Dios. Luego ya veremos que lo dice de manera implícita incluso. Y dice, hay una cita muy, digamos, muy arriana, es la de Juan 14:28, que dice, el Padre es más que yo. Entonces, claro, uno lee esto y dice, pues ¿cómo entender esto, no? Pues bien, aquí vengo a exponeros la doctrina cierta. Lo mencionaba ya en otro programa, ¿no? Una cita bíblica que nos puede ayudar a entender esto y a rebatir a los testigos de Jehová y en general al arrianismo es la de Juan 18, 5. Entonces en el huerto de Getsemaní se presentan los soldados que vienen a apresarle y entonces Jesús, dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús el Nazareno y él responde, yo soy, ¿no? Poniéndolo en relación con lo que nos decía Beatriz al principio, Éxodo 3, la zarza ardiente, en el que Dios dice yo soy el que soy. Evidentemente lo que Cristo está queriendo decir es yo soy Dios. ¿A quién buscáis? A mí, ¿no? Soy Dios. Ante Caifás, ¿no? Está el proceso en el que todos los testigos van presentando sus cargos, ¿no? Pues este dice que va a destruir el templo, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento dado ya Caifás se harta de tanto testimonio contradictorio y dice, a ver, yo te conjuro en nombre de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces él, en ese momento ya responde, porque antes pues guardaba silencio, y dice, tú lo has dicho, y además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Y claro, en ese momento ya dicen, ¿para qué nos hace falta más testimonios? Ya ha dicho una blasfemia y merece la muerte, ¿no? Entonces Jesucristo en ese momento era perfectamente consciente que era su sentencia de muerte, decir, efectivamente, yo soy Dios. Y dirá también después ante Pilato, yo soy la verdad. Y esto hay que poner en relación con una cosa que dice Brian Petrie y que para nosotros nos puede resultar un poco ajena, pero que es importante tener en cuenta, y es que en el judaísmo el Mesías no era necesariamente Dios. O sea, los conceptos de Mesías, que era el liberador y que además era entendido en el judaísmo muchas veces como un liberador meramente político, Cristo va a tener que, a lo largo de todo el Evangelio, reconducir, que es precisamente lo que da lugar a que muchas veces Jesucristo diga, pero guarda silencio, no digas que soy el Mesías, porque no quiere
que se den esas tergiversaciones, pero además porque tiene que llegar a que ellos entiendan que Él es Dios, y eso es un paso mucho más grande que decir yo soy el Mesías, el liberador. No, es que además de todo eso, además de ser vuestro liberador y no ser un Mesías meramente mundano, soy Dios. Entonces, una cita que me encanta, ya la he mencionado en otros programas, es la de Juan 8:57 y siguientes, que dice: los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le responde, en verdad os digo, antes de que Abraham naciese, nuevamente dice, yo soy. Y en ese momento, dice el Evangelio, entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y luego hay una doctrina que me parece un poco descabellada, pero que hay muchos, incluso teólogos, que la sostienen, que dicen que Jesús, Él no sabía que era Dios hasta el final. Que yo no sé realmente cómo entender esto, pero responde muy graciosamente Brian Petrie. Bueno, pues cuando va andando sobre el agua, puede que al primer kilómetro no supiera que era Dios, pero yo creo que al quinto ya se dio cuenta que era Dios, ¿no? Bueno, y nada, con esto ya cierro un poco la sección. Y nada, simplemente pues ahí os he dejado unas cuantas citas para rebatir y fortaleceros en vuestra fe. Muy bien, muchas gracias, Gunter. La verdad que también estaba yo pensando que precisamente lo que hablábamos un poco antes, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de creer esto? Y fíjate que Dios, por haber dicho claramente la verdad de que, Jesús, por haber dicho claramente que era Dios, le llevó a que le crucificaran, o que le quisieran apedrear, a que le echaran de los pueblos, ¿no? Y muchas veces yo creo que también este es el miedo que tenemos de no asumir que Jesús es Dios, ¿no? Que conlleva la cruz, que es la misma cruz que él. Y dice Juan en su evangelio, dice, la verdad vino al mundo y los hombres no la recibieron. Y eso es una frase que a mí me impacta mucho, ¿no? Y es así, o sea, Jesús vino al mundo, dijo lo que era y no fue acogido. Efectivamente, le conlleva, la película de Mel Gibson se ve, ¿no? Como caen lágrimas de los ojos de Jesús por eso. Pues muy bien, qué bonito. Muchas gracias, Gunter, por esta aproximación bíblica y así también tenemos argumentos contra el arrianismo que muchas veces, como bien dices, bueno, te llaman a la puerta los testigos de Jehová, pero no solo eso, también que tú mismo puedes caer en esas contraindicaciones, o sea, contraindicaciones, ¿no? Como, bueno, esas doctrinas. Y nada, sin más, damos paso a la sección de Javi, a ver qué clase de química y de biología nos traes hoy para acercarnos más a Dios. Así que nada, vamos a ello. De la ciencia a Dios. Bueno, ahora os voy a contar unas cuantas cosas súper interesantes que, bueno, nuevamente para llevarnos a ese sentimiento de admiración ante lo que Dios ha hecho con esta creación. Y en concreto, en los programas anteriores hemos hablado un poco de la creación del mundo y un tema muy interesante que me parece que es entender cómo se organiza la vida. ¿Os habéis preguntado alguna vez esto? Bueno, no sé si... Voy a empezar por lo más básico, que son los átomos, ¿vale? Como sabéis, nosotros estamos compuestos de átomos. ¿A que no sabíais que todos los años se renuevan prácticamente el 98% de los átomos de vuestro cuerpo? Pues no tengo Cada ni 5 idea. años, cada 5 años habéis cambiado por completo. Perdón, es que me parece el argumento Ya decía yo. perfecto. Me Contra parece el el argumento materialismo. perfecto contra el materialismo. Es Sí. que, pero bueno, no sé si lo vas a decir, pues eso me callo. Sí, no, pero era justo eso, ¿no? Pero me parece una cosa alucinante cómo en eso no está la identidad de la persona. Es decir, que tú puedas cambiar todos los años de átomos por completo y que aún así no te cambiará. Bueno, hay gente que cambia cada año, ¿eh? Cada año. Yo no soy la misma Los que cuando- tienen una vida muy intensa cambian cada menos tiempo. Y los políticos cada menos aún. Pero bueno, es un tema súper interesante. Hay un autor que se llama Bill Bryson, que me encanta, y dice unas frases que os voy a leer que dice: para que tú estés ahora aquí, tuvieron que agruparse de algún modo, de una forma compleja y extrañamente servicial, trillones de átomos errantes. Y esto volviendo un poco al tema que hemos comentado en otros capítulos, de cómo no es una casualidad que tú estés aquí hoy. Y pensar que la vida es una anomalía. O sea, el universo entero tiende al desorden. Las cosas tienden a degradarse, o sea, la materia se descompone. Y sin embargo la vida es como un desafío a esta tendencia a la descomposición. Es unos organismos que se organizan internamente para dar lugar a la vida y perpetuarse. Dice otra frase este autor que os comento, Bill Bryson, que me encanta, que dice: ¿por qué se tomaron esta molestia los átomos? Es todo un enigma. Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Es decir, los átomos no lo llevan bien. Pese a toda su devota atención, tus átomos no se preocupan en realidad por ti. De hecho, ni siquiera saben que estás ahí. Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia, tus átomos responderán a un único impulso riguroso: que tú sigas siendo tú. Y así lo vemos. Cambias todos los años de átomos, pero tú sigues siendo tú a pesar de todo. Se eso. esfuerzan, ¿eh? Qué bonito. Ahí Se durante esfuerzan. 80 años están ahí esforzados. Se lo podéis agradecer a vuestros átomos. A Dios, que es el que les da la orden.
Entonces es una pregunta muy interesante y se la lanzo a los oyentes que cada uno reflexione, pero ¿qué es lo que realmente confiere a un organismo, y pensando en la persona también, su identidad? Si ni siquiera son los átomos que nos componen, porque vemos que cambian continuamente, porque Gunther es Gunther hoy, mañana y dentro de 5 años. ¿Qué es lo que realmente le confiere su identidad? Ahí se lo dejo también a los materialistas. Y luego esto lo vemos en todas las estructuras de la vida. No sé, los que conozcáis un poco la biología, pues sabréis un poco pues sobre las distintas moléculas que hay, ¿no? Pues las proteínas, el ADN, etcétera. Todas ellas tienen una función súper específica y es un milagro que se comporten como tal. Las proteínas, por ejemplo, cada una de ellas tiene la información para plegarse de una determinada manera y que cumplan una función específica. Pero es que los pliegues de las proteínas son muy específicos, o sea, no es para nada casual. El ADN está compuesto por bases nitrogenadas que parecen como unas simples letras, pero contienen la información para construir una persona. Es que es alucinante. Los lípidos también, pues fíjate que con una simple estructura son capaces de dar una forma a una célula que permite una vida. Les damos un 10 en comportamiento a los lípidos. A los lípidos, sí. Es decir, que nada de esto es azaroso y cada una tiene una función específica. Y todas en conjunto permiten la vida. Y no sé si os habéis parado alguna vez a reflexionar sobre esto, pero es muy curioso cómo la vida se construye a sí misma de alguna forma. Es decir, unos lípidos unidos a unas proteínas, unidos a un ADN, de repente hacen que se forme una célula que es capaz de leer el ADN para fabricar las proteínas, de usar las proteínas para construir las estructuras del cuerpo, de reproducirse copiando la información, dividiéndose, etcétera, etcétera. Y esto lo hace de forma autónoma, es decir, lleva inscrita dentro de su naturaleza unas reglas que quien quiera pensar que son azarosas, pues allá él, ¿no? Pero lleva inscrito unas reglas que hace que esto ocurra de forma autónoma, sin que haya una intervención directa de forma externa, ¿no? Entonces es un proceso que, vamos, no se puede calificarlo de menos que milagroso. Y bueno, ya para terminar, también decir como que es que la vida es lo que decía antes, por volver a incidir eso, la vida es un desafío al desorden al que tiende el mundo, o sea, ¿cómo ocurre para que en un sistema en el que de alguna forma todo se va degradando, todo se va perdiendo, porque es la tendencia natural del mundo, ¿no? La segunda ley de la termodinámica que hemos comentado alguna vez, durante un pequeñísimo paréntesis en la historia del mundo haya unos átomos, unas células que se coordinan entre ellas para que tú puedas existir, ¿no? Y al final es un sistema organizado, es un sistema que frente a la tendencia natural del mundo, que es el desorden, tiende al orden, ¿no? Que en contra de esto. Y curiosamente también, cuando nuestra alma desaparece, vuelve otra vez ese desorden. O sea que si hay alguien aún que se está preguntando cuál es ese principio, cuál es el que te da identidad, cuál da ese orden, pues mira, hay un tiempo en el que está el alma, curiosamente, en el que todo es orden, y cuando el alma desaparece, que es lo que definimos como muerte, ¿no? La separación de cuerpo y alma, vuelve ese desorden. Entonces, bueno, por lo menos curioso. Y también me parece interesante que muchas veces parece como que lo bello no es objetivo, lo ordenado no es objetivo, ¿no? También está como muy de moda ahora en la forma de vestir, en la forma de tratar, lo desordenado, lo sucio casi, ¿no? El arte feo. El arte feo, sí. Y fíjate que no, que la forma en la que nosotros funcionamos y la forma en la que somos productivos, incluso o funcionales, si queréis hablar así como, pues es el orden, precisamente, ¿no? Y es lo bello y es lo que tiende nuestra naturaleza más básica, que son los átomos. Uh-huh. Pues nada, Javi, qué interesante, la verdad, y qué bonito también. Es que es una maravilla esta sección, a mí me encanta, ¿eh? Realmente la ciencia te lleva a Dios. Y qué bien lo explica Javi. Muy bien. Puedes ser profesor si quieres. Pues nada, vamos a escuchar ahora otra canción. Blanca, ¿verdad? ¿Qué canción vamos a escuchar? Vivo viviendo en ti, de las siervas del hogar de la madre. Fenomenal, pues escuchamos. Permíteme, Señor, que diga que el amor que nos tienes raya la locura, pues en tu misericordia nos haces volver. ¿Qué me importa ya esta tierra? Solo anhelo el premio eterno, que seas mi heredad. Tu ley es mi alegría, completa libertad. Es en ti donde brota toda vida, donde ahogas los pecados
Pues nada, qué bonito, porque realmente esto es propio de la fe católica, ¿no? Dios viviendo en ti y bueno, pues por eso estamos en estos programas hablando tanto de la apologética católica, ¿no? De dar razones de nuestra fe. Y yo pues en este pequeño tiempo, que no nos queda mucho, ¿no? Para terminar el programa, pero quería plantear esta duda, ¿no? ¿La apologética solo es católica? Es decir, ¿solo los católicos tenemos como ese deber y esa verdad para poder defenderla? ¿O realmente hay otras religiones que también pueden hacer apologética? Porque fijaos, Lutero decía que la razón, ¿no? Que es como la gran protagonista en esta apologética, bueno, él lo decía con otros términos, pero habla de que la razón es la prostituta del diablo. Entonces, bueno, ¿qué pensáis? ¿Por qué decía esto Lutero? O sea, es verdad que en el catolicismo, lo primero que quería decir es que en todas las religiones, o en algunas religiones al menos, existen semillas de verdad. O sea que hay cosas que en otras religiones que pues el amor al prójimo, por ejemplo, puede ser una de ellas, ¿no? Pero es característico de la Iglesia Católica, de la fe católica, el que siempre se ha esforzado en dar explicaciones naturales, racionales, o sea, sin meter a la revelación en la ecuación, de por qué nuestra fe es la verdadera y la auténtica. En ese sentido, incluso los protestantes tienen grandes defectos, porque uno de los principios del protestantismo es el sola fides, el sola gratia y sola escritura. Entonces, no tienen tradición, entonces leen muchas veces la Biblia de manera absolutamente literal y solo creen la justificación a través de la gracia, lo que precisamente como que resta mucha importancia a la razón que Dios nos ha dado para permitir conocerle. Entonces, pues es un pie del que cojean, por ejemplo. No, y es precioso ver cómo la Iglesia Católica siempre se ha esforzado porque tiene el convencimiento de que, por ejemplo, lo que pone en la Biblia no es una ley externa impuesta por Dios, sino que responde a la naturaleza del hombre y al corazón del hombre. Entonces, por ejemplo, los mandamientos no son 10 leyes abstractas externas que llegan de fuera y que se lean desde solo la escritura, sino que realmente responden ante lo que la naturaleza del hombre demanda. Y también se manifiesta mucho en el Islam. En el Islam está prohibido hasta cierto punto hacer teología, es decir, indagar sobre razones, porque al ser tan literalistas, que bueno, pues tú tienes que dar tu asentimiento a lo que pone ahí, tú tienes que creerlo, pero no cabe cuestionarlo, no cabe dudar, porque eso sería como una ofensa a Dios. Nosotros no creemos que haya una duda, que haya unas preguntas, sea una ofensa a nadie, sino que Dios mismo nos da esas herramientas para llegar a conocer y amarle más. Pues muy bien, fenomenal, qué bonito, tenéis razón, qué suerte ser miembros de la Iglesia Católica y nada, que es un orgullo, la verdad, serlo, y es un regalo muy grande del Señor. Y nada, pues con esto nos despedimos hasta el próximo programa, que será, si Dios quiere, el mes que viene. Y nada, recordarles que si quieren escribirnos pueden hacerlo en protagonistaslosjovenes2@radiomaria.es, y que si quieren volver a escuchar este programa o escuchar cualquier otro de los programas que hemos grabado, lo pueden hacer en los podcasts de Radio María en Protagonistas los Jóvenes o Todo o Nada. Y nada más, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Así finaliza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre.